empezar. Entonces, bienvenidos. Ojalá que si hay otras mamás que van a... Ay, mamá, así van a llegar poco a poco y René los va a meter a la sesión. Entonces, otra vez queremos darles gracias a la doctora Kimberly Asmani por apoyar la comunidad hispana para ofrecer estas sesiones en español. Así que, Juan, te lo paso a ti. Gracias por venir a presentar. Muchas gracias, doctora Otto. Muchas gracias a la doctora Kim. Thank you. Gracias, René, también por la oportunidad de poder llegar a nuestras familias, a la comunidad hispana por medio de estas conferencias o por estos entrenamientos en español que bien son de mucha ayuda para nuestra comunidad y nuestras familias. Muchas gracias. Mi nombre es Ivonne Lira. Tengo ya algunos añitos trabajando con la comunidad hispana y agradezco porque poco a poco vamos alcanzando más lugares y más agencias que pueden ayudar a la comunidad hispana en su idioma. Así que estoy muy agradecida. Tengo 3 hijos. El más pequeño tiene una discapacidad, él tiene autismo y ha sido el que me ha hecho brincar a la comunidad hispana a poder ayudar y alcanzar a las familias. Y trabajo para OFN, Oklahoma Family Network, y voy a comenzar a compartir mi pantalla. Déjame ver. ¿Pueden ver mi PowerPoint? No. Okay, let's see. Miran toda mi pantalla, ¿verdad? Es lo que están mirando. No miro nada. No podemos Okay, ver. let's see. Ahí viene. Okay. ¿Eso? Ahí está. Sí. There you go. Okay. Como les mencionaba, yo trabajo para Oklahoma Family Network. Nosotros, el Oklahoma Family Network, es una organización sin fines de lucro en todo el estado de Oklahoma de padres para padres que ofrecen tutoría, apoyo y conexiones, empoderando así a las familias que empiezan a criar un hijo o una hija con necesidades de salud o de discapacidades. Nosotros estamos, como pueden ver, localizados en el 800 Northeast 15, en la suite 316 en Oklahoma City. Y para mí es un placer poder ayudar a la comunidad hispana. Tenemos varias personas que asisten en todo el estado de Oklahoma para que así cada una de las familias puedan ser alcanzadas y ayudadas por nuestra organización. Y el día de hoy... Perdón, que te interrumpa. Ajá. Pero ¿puedes, por favor, poner tu PowerPoint en slideshow para que se vea? Sure. Let me see. Gracias. There you go. Y hoy vamos a traer este entrenamiento a las familias que yo pienso que es muy importante. En nuestra vida siempre tenemos momentos de transición. Entonces, si nos ponemos a pensar y en todas las sesiones que se han hablado durante estas conferencias y entrenamientos, se ha tocado de una u otra forma la transición, los cambios que tenemos en la vida desde que nacemos hasta que somos ya unos adultos o que estamos en la edad mayor. Y para mí realmente este cuaderno del cuidado de transición es uno
también muy importante para nosotros los padres, aun cuando sea para un individuo con discapacidades y cuando no lo sea, porque todos pasamos por estas transiciones en la vida. De hecho, acabamos de pasar una ahora con el COVID. Vivíamos de una forma normal, entre comillas, lo voy a mencionar, y tuvimos que hacer muchas transiciones para llegar y ajustarnos al cambio que nos hizo esta pandemia. Entonces, allí se ve un gran ejemplo y un ejemplo muy reciente de cómo la transición, el cambio de la vida del ser humano ha cambiado, o cómo hemos tenido que hacer esa transición para poder ajustarnos a una nueva normalidad. Entonces, hoy queremos hablar de lo que es el cuaderno de cuidado de transición y voy a comenzar. Los objetivos de esta capacitación sobre el cuaderno del cuidado de transición es que en esta capacitación los participantes van a recibir herramientas para prepararse para la transición, organizando información más importante en un lugar centrado. Esto con el propósito de que cuando necesitemos información personal o que nuestro hijo necesite información personal, lo tenga todo en un solo lugar. También para que él esté preparado o ella esté preparado para buscar y compartir información clave con otras personas de su equipo o parte de su equipo. Por ejemplo, en la escuela, si él necesita algún documento, algún certificado o un record, sus vacunas, su cuaderno de vacunación, él lo va a tener todo en un mismo lugar y ahí lo va a poder compartir cuando sea necesario. Otro también es que se les proporcionará una lista de verificación de transición, formas, nóminas, currículums, otras herramientas útiles, incluido como un CD con todos los documentos para futuras actualizaciones. Estos son muy, muy, muy importantes, estos paquetes que se dan. Cuando lo hacían en forma personal, se nos daba y se proporcionaba estos paquetes. Y si lo necesitan, nosotros podemos todavía mandarle uno a su casa. Consejos útiles para el cuaderno del cuidado de transición. Aquí comenzamos con los consejos. Guárdelo donde sea fácil de encontrar. Más nosotros que vivimos en una área donde tenemos muchos cambios de clima. Entre ellos tenemos una temporada de tornados. Es importante siempre tener todos nuestros documentos a la mano y poder encontrarlo cuando nos sea necesario, porque eso nos va a identificar. Si lo hacemos con nuestras cosas personales, actas de nacimiento, pasaporte, escrituras de la casa, lo más importante, creo que esto también es importante para ellos, porque ahí es donde va a estar la información fácil de encontrar, en un lugar donde sea fácil de encontrar y poderlo hallar y llevarlo a donde lo necesitemos. Otro consejo es que agregue nueva información a medida que reciba una nueva evaluación, un nuevo plan de educación individualizado con su escuela, que es más conocido por el IEP, por sus siglas en inglés, alguna cirugía, algún cambio de medicamento, algún diagnóstico, etcétera. Es importante que cada nuevo documento lo agreguemos a este cuaderno, a esta carpeta. Muchas de las veces andamos apurados, ¿verdad?, con las actividades diarias y solamente dejamos el documento en donde sea, en la sala, encima del microwave, encima de la mesa y se pierden. Entonces es importante que cuando algo nuevo reciban, ustedes lo agreguen rápido o lleven su cuaderno con su médico y ahí mismo que le den su resultado, lo metan. Ese es otro consejo. Otro consejo es el llevarlo con usted a sus citas, como lo mencioné. Llevarlo a sus citas médicas, visitas al hospital, reuniones para crear su plan de educación individualizada o IEP, con la escuela de su hijo, o si él ya está en el colegio, es importante que también usted como padre de familia lo vaya enseñando a cargar con ese cuaderno
del cuidado de la transición. Ajuste de su cuaderno. ¿Cómo voy a crear ese cuaderno si tengo muchos documentos, verdad? Bueno, vamos a reunir toda la información y vamos a tomar un poco de nuestro tiempo, porque esto necesitamos tiempo para organizarlo. A veces la vida o las cosas de la vida no nos dejan ser organizados, pero hay que tener ese buen hábito de ser organizados para que nos pueda ayudar y ayudar a nuestros hijos en la transición. Tal vez para mí ha sido un poquito fácil organizar porque mi hijo tiene autismo y él es muy organizado. Algunos niños, dependiendo de su diagnóstico, enseñan a los padres. Yo a mí, mi hijo me enseñó a ser organizado porque tal vez no lo era tanto como lo soy hoy. De hecho, algunas compañeras o madres de familia me dicen, es que usted está muy organizada, pero mi hijo, yo no puedo a él. Él es muy organizado y él me enseñó a organizar. Ahora lo que hago es que tomo mi tiempo, reúno la información que ya tenía y empiezo a agregarla en el cuaderno. Eso es muy importante porque tenemos que leer y saber si el documento es importante para tenerlo en el cuaderno y que va a identificar a nuestro hijo, que va a ayudarlo a poder describirse. Eso es lo que usted tiene que ver en un documento importante para ponerlo en el cuaderno de transición. Mire todas las páginas, ahí me pasó algo con la palabra páginas. Hay que ver todas las páginas y acomodarlas referente a las prioridades o a las cosas que él esté más familiarizado o utilice el día. Eso lo va a ayudar a él para poderse tener una guianza y poder hacer todo lo que él necesita o los pasos que él tiene que hacer para cada situación a la que él vaya a presentar durante el día. También decida usted qué información es la más importante de incluir. Ahí usted puede poner la dirección, si él aún no lo sabe, la dirección de donde él vive, porque él va a necesitar darla. Documentos importantes, su diagnóstico. Si él toma algún medicamento, su medicamento. Es importante que usted vea cuál usted conoce a su hijo es la información más importante que hay que incluir. ¿Ok? Esto puede ser abrumado para nosotros como padres. Podemos cansarnos, podemos hasta cierto momento sentir una presión de pensar, ay, pero ¿qué es lo más importante? No se rinda. Eso es lo que el consejo que yo pienso que a muchos de nosotros nos hace falta, no rendirnos y hacerlo un poco a la vez. No lo tenemos que hacer todo en un día, todo en una hora, porque puede ser cansado y abrumador. Hay algunos de nosotros no tenemos solamente un hijo, tenemos más de un hijo con una discapacidad o tenemos más de un hijo y otros niños típicos. Tenemos que darnos tiempo para poder completarlo para que a él pueda ayudarle. Armar el cuaderno, actualizarlo según sea necesario, como era uno de los consejos. Armarlo cuando ya lo tenemos armado, listo. Es importante actualizarlo según sea algún cambio. Hay evaluaciones que se toman un año, hay personas que necesitan una evaluación cada 6 meses. Es importante que lo estemos actualizando. Tomemos el tiempo de ponerlo en nuestra agenda y decir, en esta fecha, 2 meses, voy a revisar el cuaderno a ver si todavía le funciona, tiene esta información ahí. Si hay algo nuevo que actualizar, eso también es muy importante de hacerlo. Y no olvidar llevarlo con usted, con nosotros cuando vamos al médico, cuando vamos a alguna cita importante a la escuela. Pero, ¿qué es el cuaderno de cuidado, Ivonne? Tú me dices, el cuaderno de cuidado de transición, ¿qué es? Bueno, el cuaderno del cuidado es un fundamento de la creación del cuaderno de transición de OFN, como una herramienta de organización para las familias con niños con necesidades especiales
de atención médica para realizar un seguimiento de información importante sobre la atención. El cuaderno principal fue desarrollado por el Grupo de Trabajo de Portátiles de Atención de OFN, que incluye a Johnny Bruce, Amanda Chapman, Erika Herrera, Linda Mattigli Smith, and Tracy Schaffer and Louis Worley. Ellos fueron quienes tomaron una fundación para un cuaderno del cuidado. Tenemos en OFN un cuaderno del cuidado de la salud. Ese lo hemos dado también para los padres cuando los niños son pequeños, han sido pequeños, ¿verdad? Que es como un inicio de enseñar a los padres cómo a crear o cómo llevar un cuidado de la atención médica de sus hijos, de los cambios, de todo lo que ellos van realizando conforme la transición o la vida, lo que va ocurriendo en la vida. So, este fue desarrollado por este grupo de personas que al igual que nosotros, que al igual que yo, son médicos y algunas son padres de familia, como en mi caso. Yo soy padre de familia de un niño con una necesidad especial. Entonces, ellos realizaron este cuaderno con el propósito de ayudar a ser más ligera y tener toda la información de nuestros hijos en un solo lugar. Ese es el cuaderno del cuidado, de la transición. Pestañas del cuaderno de transición. En el cuaderno, las pestañas vienen siendo como las divisiones que usted realiza, que ponemos en los cuadernos o en las carpetas. Algunas de ustedes, a veces la palabra pestaña no es la mejor traducida al español, pero viene siendo una división. Es una división de cada de cierta área en su cuaderno de transición. Por ejemplo, usted puede poner la portada, que ahorita les voy a mostrar cómo es o cómo se miraría. Voy a enfocarme como en los puntos, ¿verdad? De qué podrían ser las divisiones o las pestañas de mi cuaderno. ¿Qué es la portada? La información médica es otra división que podemos crear. Los proveedores, otra división, otra pestaña. Los recursos es otra división. Las evaluaciones es otra división del cuaderno. Las IEP, las IFSP, IP, IHHP, son estas pestañas son cuando están en la escuela, ¿verdad? Que se utilizan para, como el IEP, que es el que tenemos la mayoría. Entonces, son divisiones que usted hace en el cuaderno de transición. Otra es el seguro y información legal. So, usted va a ir poniendo cada división o cada pestaña en el cuaderno de transición de su hijo conforme sea la necesidad de él o conforme sean las áreas que usted quiere que él tenga siempre ahí en su cuaderno de transición. Por ejemplo, aquí está el cuaderno de transición y el primer ejemplo era la portada, ¿verdad? Aquí tenemos a Jeremiah, es un niño de una de nuestras compañeras, Laura. Ella, su hijo, usa un walker, pero usted puede plasmar la foto de su hijo y puede ese ser la primera portada de su cuaderno de transición. Y es importante porque usted va a poner la foto de su hijo y usted va a ver que la información de ese cuaderno de transición es de él, ¿ok? So, no vamos a meter de nada información de nada más. So, este es un ejemplo de la portada que usted puede utilizar en el cuaderno de transición. Puede poner la foto, puede poner su nombre y usted la puede crear como usted quiera, pero siempre lo recomendamos que sea una foto de él para que usted identifique.
La ficha médica incluye, la ficha médica viene siendo, por ejemplo, la pestaña o la separación que usted hizo y esta médica debe de incluir o incluye el registro de las citas, su registro de citas, fecha, hora, si atendió a la cita o no, cuándo es su próxima cita. Resumen médico, un portátil del resumen médico que puede usted utilizar ahí y ponerlo ahí. Hospitalizaciones, si ha tenido una hospitalización, hora, fecha. Ahora en los hospitales nos dan una hoja de cuando entró, todo lo que le hicieron, le tomaron temperatura, lo pesaron, todo eso es importante que usted conserve ese documento y lo pueda hacer en esta ficha médica, que usted no ponga sus anotaciones. O incluso puede agregarlo, pero es importante para que no se haga muy pesado, tiene ahí la ficha para que usted ponga sus datos. Prueba importante, una prueba importante puede ser algún laboratorio que le realizaron. Eso usted es importante que también lo notifique, lo ponga la fecha, la hora, con qué propósito se hizo. Es importante que tengamos esa prueba y la tengamos allí en este cuaderno de transición. Tabla del crecimiento. Yo les mencionaba, hay personas, hay niños que tienen este cuaderno desde que son pequeños. Cuando ellos van, los van midiendo, les miden la cabeza, los miden de estatura, los pesan. Es importante crear, tener esta tabla de crecimiento para poder ver todo cambio y todo lo que él va creciendo en aumento. Plantilla de tratamiento o plan de tratamiento. El plan de tratamiento es, por ejemplo, si hay algún medicamento que él está tomando, si hay un cambio del medicamento, si hay alguna dosis extra, si hay alguna que se tiene que cambiar cada cierto tiempo el medicamento. Es importante que usted tenga el plan ahí en ese cuaderno de transición. Las tarjetas de inmunizaciones, eso es muy, muy bueno, adjuntar un registro de vacunación. Podemos sacar copia o poner la original. Yo en lo personal, yo tengo una copia. No tengo la original la tengo con mis documentos personales, pero siempre pongo una copia del registro de vacunación. ¿Qué es la pestaña o la etiqueta de proveedores? La pestaña o la etiqueta de proveedores es otra separación o es otra área en su cuaderno de transición, donde usted puede poner los doctores, puede poner los nombres de los médicos o los doctores que regularmente miran a su hijo. Los terapeutas, si su hijo recibe alguna terapia, ya sea lenguaje, ocupacional, de comida, de comportamiento, usted debe de tener los nombres de las terapeutas y sus teléfonos también. A veces algunas terapistas dan los teléfonos personales. Entonces, es importante que usted tenga esa pestaña, esa etiqueta, esos proveedores, esa información en un solo lugar. Administradores sociales. Eso también es importante. Por ejemplo, lo podemos utilizar cuando nuestros hijos que están en la escuela o que tienen un consejero o alguien que les está ayudando a llenar alguna aplicación, alguna forma, como también puede ser su trabajador social del DHS o del Seguro Social. Es importante que ustedes tengan esa información porque en cierto momento nosotros podemos referirnos directamente a ellos. Una hoja de información escolar. Es también muy importante saber y tener información sobre la escuela, teléfonos, maestra de educación especial, maestro, si su hijo va a escuela, a clase regular y clase especial, es importante tener el nombre de su maestra principal, de su maestra de educación especial, de la consejera. Es importante tener esa información, teléfonos, emails. Ahora ya con esto
todos estamos más acercados y usamos más la tecnología, somos más cibernéticos, ¿verdad? Es importante aprender a cómo poder tener esas direcciones, no solamente de correo regular, sino de correos electrónicos. Hojas de información escolar, va esa información ahí. La hoja de intervención temprana, que es un STAR, es importante tenerla también porque si su hijo tuvo una intervención, el ejemplo es un STAR, el que yo pongo aquí, ¿verdad? Porque los que vivimos en el estado de Oklahoma, pues hemos recibido esa ayuda cuando nuestros hijos son pequeños y es la primera intervención que nuestros hijos han llegado a tener. De allí comienza toda su carrera de intervención. Yo por eso quise poner que es importante tener, si su hijo ha tenido una intervención temprana con alguna organización, Sooner Start, por ejemplo, es importante que usted tenga esa información también en esta pestaña o en esta división en su cuaderno de transición. La hoja transparente que guarda las tarjetas de los médicos sin contactos importantes, esa también es muy buena. Agregamos en este cuaderno de transición una hoja transparente donde usted puede meter y colocar las tarjetas de los médicos o de los contactos importantes. Entre ellos puede ser administradores sociales, su maestra, el terapeuta, el médico. Ahí usted coloca toda esa información. Es muy importante. Por eso nos gusta agregarla al cuaderno. Otra pestaña de recursos incluye otra separación en el cuaderno de transición. Puede ser también un navegador de apoyo familiar. Puede tener una persona, un padre de apoyo, una persona que le pueda brindar la guía, la guianza para poder ayudarla con alguna, no sé, algún recurso o hasta el apoyo emocional. Nosotros con Oklahoma Family Network tenemos es una de nuestras misiones, apoyar a nuestras familias, no solamente a navegar en la internet o en los servicios, sino también ayudarlas emocionalmente, ese apoyo emocional, ese apoyo de no te rindas, mira, vamos a intentarlo de esta manera. Es bien importante, es un recurso que a mí en lo personal como madre me ayudó bastante el tener a una familia, a una persona de apoyo, que me estuviera dando ese apoyo, porque a veces es muy pesado para nosotros poder entender hay tantos caminos o recursos y a veces no sabemos cuál es el que nos puede centrar. Entonces, es muy importante. También es importante incluir información del contacto del administrador del caso. Aquí de su administrador de caso, por ejemplo, es importante tenerlo cuando el niño o la persona está en la transición de la escuela secundaria a la preparatoria o de la preparatoria al colegio. Es importante que él sepa a quién dirigirse o a quién nos podemos nosotros dirigir para poder, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues teniendo el contacto de información, incluyéndolo en esta pestaña o en esta división en nuestro cuaderno. Otro es información del sitio de internet de Sooner Success. Información del sitio de internet de Sooner Success. Sooner Success es una de las organizaciones que nos ayudan con la transición. Entonces, es importante tener la información de ellos también para que también ellos nos puedan ayudar y puedan guiarnos también con esta transición. Contacto de información del Centro de Padres de Oklahoma. Esta es otra muy buena recurso que incluimos en este cuaderno porque el Centro de Padres es uno de los centros que nos ayudan y nos enseñan a cómo cómo saber si se está llevando a cabo o se están respetando los derechos de mis hijos en la escuela. Es importante que ustedes tengan esta información, el número de teléfono y alguna persona, un contacto del Centro de Padres de Oklahoma. También los proveedores del cuidado infantil, organizaciones benéficas, católicas, etcétera.
Estos son proveedores o de recursos, organizaciones que nosotros incluimos para que ustedes puedan también tener estos recursos a la mano si los llegan ustedes a necesitar. También agregamos o pedimos que pueden tener una hoja de evaluaciones que incluye la hoja de evaluaciones, es decir, copias de todas las evaluaciones, especialmente las más recientes. Usted puede ir acomodando de la más vieja a la más nueva y puede tenerlas a la mano porque son necesarias. A veces nos las piden para algún recurso, si vamos a pedir algún recurso, si vamos a demostrar algún diagnóstico, es importante tener esta hoja de evaluaciones en nuestro cuaderno de transición. También usted puede ser de la escuela o del Centro de Estudios Infantiles de OU, un psicólogo, un terapeuta de conducta. Si usted lo puede, usted también lo puede meter ahí, lo tiene que meter ahí si usted lo tiene, también esa información, algunos estudios que le han hecho, algún psicólogo o algo también va allí. También puede ser algo de la escuela, ¿ok? Si el niño está teniendo alguna intervención en la escuela o está participando de algún estudio en la escuela, es importante que también eso vaya incluido en esta hoja de evaluaciones y la incluyamos en el cuaderno. Aquí está lo que yo les hablaba de la hoja que usamos o utilizamos para las juntas de educación individualizada, ¿verdad? Que por sus siglas en inglés es el IEP. Y casi siempre, pues la mayoría de nosotros los padres, algunos que estamos familiarizados con este servicio, con este programa que ofrecen las escuelas públicas de Oklahoma City, ¿verdad? Y de todo el Estados Unidos. Entonces, es importante que nosotros tengamos estas copias en nuestro cuaderno. Estas copias de estos programas de educación individualizada y de su IP, de todas esas, son importantes tenerlas en el cuaderno porque es un documento federal. Entonces, estos documentos federales nos van a ayudar a nuestros hijos para cuando ellos quieran ir a la universidad o estén ya en esa transición de ir del colegio, de la preparatoria a la universidad o al colegio. Entonces, estos documentos son muy importantes porque ahí van a describir toda la intervención y todo el trabajo que se ha hecho de nuestros hijos durante su vida escolar, de todas las transiciones que ellos han tenido desde la edad preescolar. Es importantísimo que esté siempre esto aquí. Otra pestaña de información legal, seguro, o esta división donde va la información legal o de seguro, incluye una hoja de información del seguro. Una hoja de información de su seguro médico, puede ser una información de sus seguros que él esté teniendo alguna aseguranza médica, o puede también usted empezar a poner información de su seguro social, de cosas personales de nuestros hijos. Es muy importante tenerlo también allí a la mano. Todo con la finalidad, recuérdenlo, de que ellos tengan todo en un mismo lugar. Documentos de tutela. Es importante si nosotros somos, en inglés se dice caregivers o cuidadores en español, de una persona que tal vez no es nuestro hijo, ¿verdad? Tenemos que tener la tutela. O igual si solamente somos padres solteros, tenemos que tener la tutela de nuestros hijos, o si él necesita a la edad ya de 18 años, él no puede o no puede tomar las decisiones o algunas ciertas decisiones, tenemos que tener nosotros esa tutela para poder ellos puedan tener esa información allí y si la llegan a necesitar, tenerla también a la mano. Documentos de testamento en vida. Es importante, eso es algo que casi
bueno, casi o nunca pensamos, ¿verdad? Y es importante tenerlo eso, a realizar nosotros cuando estamos en salud, cuando estamos bien, es el momento, tenemos que prepararnos para esto y tenerlo porque es algo legal. Es importante decidir y saber dónde van a quedar nuestros hijos en caso de nosotros faltar. Esto es bien importante. Es importante tomarlo en cuenta y tenerlo listo para, ojalá Dios no lo quiera, ¿verdad? Que no sea muy pronto que lo necesitemos, pero tenemos que tenerlo listo. Entre otra información personal que usted cree, como les mencionaba al principio, sabemos las necesidades de nuestros hijos, conocemos y podemos nosotros meter lo que es importante en información legal para ellos. Ímpetu para el cuaderno de transición. El resultado de la conferencia uniendo fuerzas es joining forces, es uniendo fuerzas. Pido una disculpa que uniendo forces no lo traduje ahí, que es uniendo fuerzas en el 2011. Se formó un grupo de trabajo para crear un módulo de transición secundario de cuaderno de cuidados de OFM. En esta conferencia que hace OF en cada año, en el 2011 se hizo uniendo fuerzas y se formó un grupo de trabajo para crear este cuaderno de transición. Hay cuadernos de salud, como el que ahorita les di una pequeña descripción, y hay cuaderno de transición, que es este que vamos a continuar. Cambia en algunas, tal vez, pestañas o divisiones, pero es muy importante porque usted le puede dar seguimiento. Tiene el cuaderno de cuidado y luego el cuaderno de transición y ahí es lo que él va a utilizar para el resto de las transiciones de su vida. Se formó un grupo de trabajo para crear un módulo de transición, como lo mencioné, y con el propósito de reunir toda esta información para ayudar a nuestros hijos con la transición. El grupo de trabajo comenzó a reunirse en abril del 2011 en la sesión de transición. Hoy presentamos el resultado de este grupo de trabajo, que es el cuaderno de cuidado de transición. Los nuevos componentes del cuaderno de cuidado de transición le ayudará a usted y a su hijo a comenzar a pensar y a hacer un plan sobre dónde vivirá, dónde trabajará, irá a la escuela para recibir capacitación adicional y vivirá de forma independiente. Ese es el grande propósito de un cuaderno de transición, que nuestro hijo viva de una forma independiente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Enseñando y mostrando dónde va a vivir, dónde va a trabajar, dónde va a estar cuando vaya a la escuela, qué capacitaciones adicionales va a recibir, etcétera. Hay varias secciones con información específica para ayudarlo a prepararse para un trabajo. También eso es muy importante. La transición, nosotros como padres vamos a ver más allá. Queremos que nuestro hijo sea independiente o que viva de una forma independiente, pero y también que trabaje de una forma independiente. Yo pienso que la mayoría de nosotros, los que estamos atendiendo a estos entrenamientos, a estos cursos de información, es que nos importa que nuestros hijos puedan crear una vida independiente o puedan vivir de una forma independiente, porque ese es nuestro anhelo como padres. No solamente con nuestros hijos típicos, sino también con nuestros hijos que tienen una necesidad especial o una discapacidad. Esta pestaña de transición incluye o puede incluir usted en esta división información universitaria, entrevistas, solicitud de trabajo y formas de W4, que viene siendo las de los impuestos, su currículum o su currículum o su resume, ¿verdad? En inglés. Cartas de recomendación también, referencias, otros archivos y enlaces para otros recursos. Pestaña de desarrollo de los bienes. También es importante que nosotros pongamos una área de las cosas que ellos tienen como bienes.
herramienta de evaluación de posesión, una configuración de objetivos financieros, carta de presentación para la gestión del dinero, un presupuesto mensual, crear una hoja de cálculo, eso lo podemos hacer en Excel. Ahorita les voy a dar el ejemplo de cada uno de estos puntos, ¿ok? El presupuesto mensual, como lo mencioné, la planificación para el futuro, para una futura información financiera a futuro. Aquí estamos con la herramienta de evaluación financiera. Por ejemplo, podemos poner, ese es un ejemplo de una plantilla o un ejemplo de una hoja para su evaluación financiera, ¿ok? Por ejemplo, en ese ustedes pueden poner lo que está ahorita recibiendo. Si él tiene una cuenta de ahorros, si tiene una cuenta de cheques, si tiene una tarjeta de crédito, si él está guardando dinero en su cuenta de ahorros cada cuando lo hace o no está seguro, qué tan frecuente paga un bill o cuándo lo hace a tiempo, no lo hace a tiempo. Esta forma usted la puede incluir en su cuaderno para enseñarle a su hijo. Este es el propósito, enseñarle a su hijo, guiarlo, cómo él puede empezar a realizar o administrar su dinero. So es muy importante que él pueda ver si lo puede hacer o no. Esto es con la finalidad de que nosotros vamos enseñando a nuestros hijos a vivir y a ser más independientes, ¿ok? So, si usted tiene la oportunidad de encontrar una hoja como esta, es importante que usted la lea y lo vea y vea lo que puede hacer, porque hay una pregunta aquí muy importante que dice, ¿cuánto dinero está dispuesto a guardar en 3 meses, por ejemplo? No, pues estoy disponible a guardar un poquito o no tanto. So, usted tiene que dejar a su hijo saber cuánto es lo que él puede realizar. Otro ejemplo de una de las metas financieras es, por ejemplo, tener una meta financiera, hacer una forma de sus metas financieras. Encontrar dónde él se siente a gusto, si él puede guardar dinero en una tarjeta de débito y cuánto puede, cómo se puede sentir al guardar el dinero o cómo enseñarle cuál es su meta, de cuánto es lo que él va a guardar. Es importante que nosotros enseñemos también a nuestros hijos cuáles y cuántos son sus metas financieras o qué pueden hacer con eso financiero que ellos quieren realizar. Por eso es importante poner una meta. La información del colegio. Es importante también colocar esta información de colegio en el cuaderno de transición, porque aquí es donde usted y su ayuda administrativa, la persona que le va a estar ayudando con esta administración en el colegio, puede meter usted un formulario de seguimiento de la ayuda financiera, en esto donde van incluidas las becas que él puede recibir o la ayuda financiera que puede recibir durante su escuela. Tema de ensayo común para la aplicación universitaria. Puede también agregar un tema o un ensayo, una hoja de práctica para una capacitación universitaria. Es donde algunas organizaciones nos ayudan, hacen evaluaciones a nuestros hijos para ver en dónde él puede puede encontrar él alguna carrera o algo de trabajo también. Pero en este caso estamos hablando de la universidad. So, es como un tema de práctica, ¿ok? El ejemplo de la aplicación de una beca, también podemos poner un ejemplo. Y aquí voy con los ejemplos. Este es el formulario de seguimiento de la ayuda financiera. So, aquí ponemos al mes, él tiene un budget o
se me olvidó la palabra en español, es importante que él tenga y sepa con cuánto dinero cuenta, ¿ok? Entonces, al mes, su nombre, el dinero que él recibe, su entrada mensual y los gastos que él puede tal vez tener. Este es un ejemplo de esa forma. Y si ustedes pueden ver, abarca renta, las utilidades, recibos de utilidades, teléfono, cable, carro, aseguranza médica, aseguranza de transporte, o si él se mueve usando algún Uber o algún taxi, es importante también cuánto va a ser sus gastos mensuales. Es importante poner esta forma en el cuaderno de transición. La información del colegio. Aquí es donde vamos a ver el ejemplo de la información del colegio, que estábamos hablando del formulario del seguimiento de la ayuda financiera y los ensayos o prácticas de las solicitudes de ingreso de la universidad y los ejemplos de la muestra de la beca. Ok. Estas son las fichas que se realizan donde se encuentran las becas, ¿verdad? Que es el Oklahoma Promise y también el FAFSA. Entonces, estas son las fichas que se ponen en el cuaderno de transición. ¿Para qué lo ponemos? Ok, lo ponemos para que él tenga visualice lo que es la forma, lo que es mira la ficha de las becas. Este es un ejemplo de poner en el cuaderno. Otro reporte es o ensayo de becas otorgado a un estudiante actualmente en la Universidad de Oklahoma. Estos reportes ya se han otorgado a estudiantes que están en la universidad. Entonces, es bien importante que todos esos reportes sean agregados en el cuaderno de la transición, ¿ok? Porque esto ya se ha otorgado a los estudiantes. La entrevista. Ahora vamos a hablar del trabajo. Ya hablamos de lo económico o de las formas de cómo ellos pueden administrarse durante el mes, cómo pueden administrar o cómo pueden conocer cuando es algo referente a la escuela, como la ficha de las becas. Y ahora vamos a las entrevistas de trabajo. Tenemos que darles una idea de cómo responder a las preguntas comunes en las entrevistas. ¿De qué hablar? ¿Cómo vestirse para una entrevista a los hombres? Y cómo vestirse las mujeres para la entrevista. ¿Cómo responder a las preguntas comunes en una entrevista? Ser entrevistado es una habilidad y si practicas eso y te preparas bien, debes hacer un buen trabajo en cualquier entrevista. Nosotros tenemos que tratar de que nuestros hijos, podemos practicarlo con nuestros hijos, ¿verdad? Podemos practicar lo que es una entrevista. Y el ser entrevistado es una habilidad. Esa habilidad la podemos nosotros pulir. Podemos pulir esa habilidad y enseñarlos cómo practicando con ello. ¿Ok? Así que una de las primeras preguntas que pueden hacer en una entrevista sería, así que cuéntame sobre ti. Cuando a ellos les hagan esa pregunta, es importante hacerles saber que deben de tener cuidado de no contarle a un entrevistador o a la persona que está entrevistando la historia de su vida aquí. No es necesario que explique todo, desde el nacimiento hasta la actualidad, no. Nuestros hijos van a necesitar esa aclaración, porque tal vez ellos van a decir, bueno, pues es que yo nací así, nací en este lugar, me moví para esta casa y luego me moví para la otra. Es necesario que les guiemos y les ayudemos qué es lo que ellos deben de decir. Los datos importantes sobre su educación, su carrera, la situación de vida actual
están bien. Esos son los datos que nosotros debemos de enfocarnos con ellos. Por eso es necesario que lo mencionemos y lo tengamos en el cuaderno. No es necesario que revele todo sobre su discapacidad. Ojo, no es necesario. Y también nosotros como padres que siempre revelemos su discapacidad primero. A mí en lo personal me gusta decir primero, mi hijo es un niño controvertido, feliz, contento, y al final digo la discapacidad. Pero yo describo a mi hijo de esa manera. So hay que enseñarlos a ellos a describirse de esa misma forma. ¿Cómo responder a las preguntas comunes de la entrevista? Continuamos con lo mismo. Otra de las preguntas podría ser, ¿cuáles son tus metas profesionales y dónde te ves en 5 años? El entrevistador quiere saber si sus planes y sus objetivos de la empresa son compatibles. Y esto a todos nos ocurre. Él quiere saber cuáles son sus planes de ellos o los planes de nosotros cuando vamos a pedir un trabajo. Y si tenemos esa compatibilidad o tenemos esa conexión con la empresa. Hágale saber que tiene la ambición suficiente para planificar el futuro, enseñar a nuestros hijos a planificar el futuro, y hable sobre el deseo de aprender más y mejorar su desempeño. Sea específico acerca de cómo alcanzará las metas que se ha fijado. Hay que enseñarles a que ellos deben de ser específicos y de cómo quieren alcanzar esas metas que ellos han puesto para ellos. Otra pregunta sería, ¿por qué quieren trabajar en esta compañía? Eso es muy común que lo pregunten, ¿verdad? ¿Por qué te interesa trabajar en esta compañía? En esta respuesta debe estar directamente relacionada con la última pregunta. Cualquier investigación que haya realizado sobre la empresa, y siempre debe de hacer eso, debería haberlo llevado a la conclusión de que le gustaría trabajar allí. Piense un poco en esta respuesta antes de objetivos profesionales y destaque los objetivos y planes profesionales con una visión a futuro. En esta pregunta, muchos de nosotros o nuestros hijos, ¿verdad? Vamos a tener que hablar y preguntar, bueno, ¿en dónde quieres trabajar? Bueno, yo quiero trabajar en, no sé, en una compañía de trabajo. Nosotros debemos de investigar lo que hace, qué realiza, cómo es el desenvolvimiento, para que ellos puedan tener una idea de lo que hace la empresa y ellos puedan contestar las preguntas que se les hacen en la entrevista. Es importante que ellos aprendan, que practiquen ustedes con ellos o que ellos mismos practiquen estas preguntas para saber contestar acertadamente y ellos puedan sentirse seguros durante la entrevista. Algunos de nosotros no funcionamos cuando hay una presión y en una entrevista más de trabajo nos da ese nerviosismo y perdemos el enfoque de lo que realmente habíamos pensado que íbamos a hacer. Es importante practicarlo con nuestros hijos, por eso está en este cuaderno de transición. ¿Cómo vestir para la entrevista? Ay, ay, ay. A veces es difícil para nuestros hijos o para nosotros entender cómo vestirnos para una entrevista, ¿verdad? Es importante porque la entrevista, lo que ellos miran en nuestra forma de vestir es, creo yo, la primera impresión. Y la primera impresión siempre es muy buena. ¿Cuál es el código de vestimenta adecuado para una entrevista? Querrás que esa primera impresión sea excelente. La primera impresión que haga un empleador potencial es la más importante. El primer juicio que hace un entrevistador se basa en cómo te ves y en qué estás usando. Es importante enseñar a nuestros hijos cuando están ellos en esta transición de trabajo, de escuela, de universidad o que ya salieron, que van a un trabajo, ¿cuál es la forma adecuada de vestir? No pueden ir con una pijama, no pueden ir
no sé, con una camiseta sin mangas. Es importante que ellos sepan que es muy importante lo que ellos dan a ver con cómo visten. Puede ser una forma casual o puede ser un más formal. Todo dependerá del trabajo al que vayan a aplicar o que vayan a solicitar, ¿ok? Aquí lo mencionamos, siempre es importante vestirse profesionalmente para una entrevista de trabajo. Incluso si el ambiente de trabajo es casual, el candidato vestido con traje o corbata va a causar una mejor impresión que el candidato vestido con jeans y camiseta. Sin embargo, vístase de acuerdo con el trabajo para el que está solicitando. Yo quisiera dar un ejemplo personal. Yo fui a solicitar una vez un trabajo y era una fábrica de plásticos. Desgraciadamente, me fui muy cambiada. Tal vez iba muy profesionalmente y no me dieron el trabajo. Y una de las razones que a mí en ese momento se me hizo muy ilógico es que el entrevistador me dijo, por tu forma de vestir y tu impresión que tú me diste, yo hubiera preferido que hubieras a venir a solicitar un trabajo, un empleo en la oficina, más no aquí en esta área de trabajo de plásticos, donde pues debiste haber venido con tenis, unos jeans y tal vez una playera más menos tan formal. Es importante mencionarlo porque a mí sí me pasó. Fui de una manera, no iba tal vez vulgar a buscar trabajo o de la manera que no era correcta, pero sí no lo dieron porque iba demasiadamente formal. Entonces, lo cual le agradezco porque no me dio el trabajo ahí y tuve la oportunidad de conseguir un mejor trabajo. Creo yo que eso es muy bueno. Aquí voy a lo que me refería con respecto a las mujeres. Ellas no pueden, también tenemos que saber cómo deben de vestir para una entrevista. ¿Qué no vestir en la entrevista también? Por ejemplo, no llevar chanclas o huaraches, como algunos lo conocemos, zapatillas de deporte o tenis, cualquier ropa interior que se vea corto, por ejemplo, los pantalones que muestren la ropa interior, o pantalones de mezclilla que sean muy bajos y que muestren, no sé, el ombligo. Faldas demasiado cortas, pantalones que son demasiado bajos o demasiado ajustados, blusas demasiado escotadas o demasiado cortas que muestren la barriguita, vestidos sin tirantes o con tirantes muy finitos. Otro de los consejos también para sea hombre o sea mujer es que no llevemos goma de mascar, que no llevemos celulares o tabletas, si es que no vamos a necesitarlos, ¿verdad? Si tienes perforaciones o argollas o aretes en la ceja, en la nariz, en la boca, que ahora pues es muy típico mirar a la juventud con ese tipo de perforaciones, es importante que no lleven esos a una entrevista. Igual los tatuajes. Si se pueden ustedes ver, son las mismas reglas para todos, no solamente para algunos. Y me voy a ir un poquito más rápido, que parece que ya el tiempo se nos está yendo. Direcciones para completar formas de impuestos. Aquí las aplicaciones de trabajo y formas de impuestos son importantes, como lo habíamos mencionado al principio, tener una separación y un espacio para esto en el cuaderno de transición. Es importante que ellos conozcan visualmente cómo se miran las aplicaciones y las formas de impuestos, para que ellos tengan una idea. Nuestros hijos aprenden viendo y teniendo la información, ¿ok? Visualizando las formas también. Vamos a enseñarles las direcciones para completar estas formas, practicar con ellos cómo llenar estos formularios. Si a veces para nosotros es difícil, para ellos puede ser un poquito más
difícil de poderlo llenar y abrumador. Es importante que se familiaricen. Poner formas de impuestos en blanco para que ellos vean cómo se mira, cómo visualizarla en blanco, cómo se ve y cómo es cuando ya está llena. También el ejemplo de una aplicación de trabajo, con el mismo propósito de practicar información personal y todo lo que ellos tienen que llenar en esa aplicación. Y también tener una en blanco para que ellos la visualicen. Los currículums y las cartas de recomendación son importantes incluirlas más para cuando ellos ya están en la transición de un trabajo, que están para buscar un trabajo. Es importante integrar ejemplos de las formas de los currículums y las instrucciones para cómo hacerlo. Es importantísimo si no lo saben hacer. Hay muchas maneras de cómo encontrarlo y esto hay que agregarlo en este cuaderno. Renovar ejemplos de actividades extracurriculares, por ejemplo, si ellos van a hacer alguna otra cosa o tienen ejemplos de otras actividades que ellos hacen, hay que ponerlos también ahí. Muestras de cartas de presentación, incluir una muestra de carta también de renuncia, ¿ok? Estamos tratando de agregar todo desde cómo aplicar a un trabajo, cómo vestirnos, cómo hacer un currículum y cómo también nos estamos yendo hasta el final, que es una carta de renuncia. Aquí están los ejemplos. Perdón. Aquí están los ejemplos de cómo se llena una aplicación. Ustedes pueden llenar la aplicación con información de sus hijos y ellos van a anotar y van a tener una idea de cómo se llena la aplicación, dónde va mi nombre, mi dirección y todo. Son ejemplos que metemos en el cuaderno de transición. Otra es, aquí está el ejemplo del resume o del currículum. Es el nombre, la dirección, la educación, las habilidades, la experiencia de trabajo y algunas otras actividades que él sabe o que él, o cosas donde él ha sido honorado, las cosas de honor que ellos tienen. Es muy importante poner estos ejemplos. Aquí están las direcciones para hacer una carta de renuncia. En la carta de renuncia deben de incluir la fecha del día en que se va a realizar, el nombre del supervisor que estará recibiendo la carta, el título de posición del supervisor, la organización, la dirección, el estado, la ciudad, el estado, el código postal y y cómo se inicia. Va en orden, un orden ya aquí estas direcciones, ¿ok? Empezamos con la fecha hasta que llegamos al escrito, que en el escrito podría ser el ejemplo de decir, le escribo para notificarle formalmente que renuncio a mi puesto como, y luego va el título del puesto en el trabajo que se ha desempeñado, con el nombre de la empresa. Y menciona después el último o su último día de trabajo que será y la fecha exacta del día que va a ser. Agradeciendo también las oportunidades que se me han brindado en el nombre de la empresa de nuevo. Y luego ya para despedir, si puedo ser de ayuda durante la transición, hágame saber, estaría encantado de ayudar en todo lo que pueda, sinceramente. El nombre de la persona, que es el nombre de nuestro hijo, y el nombre, la firma y el nombre, ¿ok? Este es el ejemplo de cómo hacer la carta. Las referencias. Es importante que también tengamos referencias porque en los trabajos, cuando vamos a solicitar alguno, nos piden los ejemplos de referencias, ¿verdad? Este es el ejemplo que nosotros ponemos en el cuaderno de transición, pero también metemos una forma en blanco para que ellos puedan poner sus propias referencias. Recuerden que todo esto que ustedes están mirando son los ejemplos que nosotros ponemos y agregamos en el cuaderno de transición
con la finalidad de que usted se dé una idea y pueda realizar el suyo con más facilidad. Otros archivos es la hoja de acomodaciones. Si él necesita o tiene una acomodación en la escuela o en el trabajo, si necesita una acomodación, es importante aclararlo y hacerlo saber. Hoja de premios y honores, si él ha tenido certificados de honores que él haya recibido, hay que ponerlos ahí para que también él vea y tenga ahí comprobantes de todos sus premios y honores. En las escuelas es muy típico que nos den esos honores y premios para ellos cuando son pequeños. Entonces es importante ponerlos ahí porque es parte de su vida, parte de su trayectoria, hay que ponerlos ahí. Hojas de metas de postsecundaria, algunas metas que podemos o que ellos quieren realizar antes de entrar a la secundaria o antes de entrar al colegio. Entonces es importante que lo tengamos también. Una solicitud de exclusión por ingreso de trabajo para estudiantes. Eso también es importante incluirlo en este cuaderno. Por eso siempre lo tenemos como en estos archivos. Es importante. Lista de verificación de prioridades de transición. Esto es también otro de los archivos que deben de ser incluidos. Una carpeta de planificación de transición. Es importante que metamos también un espacio para poder meter todas estas planificaciones de transición en la escuela. El ejemplo de las acomodaciones son, por ejemplo, las adaptaciones son cambios en su entorno laboral o educativo que permiten rendir al máximo a nuestro hijo. Piense lo que más le ayuda a tener éxito en el trabajo y en la escuela. Un ejemplo, ¿qué te ayuda a ver, o a oír o a escuchar, a trabajar, a comprender, a concentrarte, a comunicarte, a moverte? Estas son unas acomodaciones. Puede ser que la letra que él necesita ver tiene que estar grande, ¿verdad? Para poder enfocar, porque tal vez necesita ayuda para ver. Es importante que nosotros sepamos qué acomodación tiene, ¿ok? Otro ejemplo es, por ejemplo, no sé, que necesita un device, necesita una tableta para poder enfocarse o llevar algo más fácil con eso. Es importante porque él lo usa como para comunicarse. Eso también es otra acomodación que se utiliza en su trabajo o en la escuela. Los honores y reconocimientos también va ahí, como pueden ver, va el nombre, quién lo dio este honor, en dónde se lo dieron, cuándo fue el tiempo de que le dieron ese reconocimiento o ese honor. Es importante colocarlo. Este es el ejemplo. El plan de las metas, aquí está de lo que estábamos hablando. Podemos incluir, esta es la hoja que se incluye, qué es lo que a él le gusta o qué le gustaría, qué plan tiene después de hacer de la escuela o del trabajo o para recreación, entre otros intereses que él tenga, ¿ok? Aquí está una transición, una lista de los puntos de transición que él puede tener. Por ejemplo, usted puede enseñar de la edad de los 14 a los 15, aprender más de la discapacidad o deshabilidad que él tiene, crear fotos de las metas que él pueda tener. Tenemos también acá una ejemplo de la edad de 18 a los 22 años, en la meta, una transición de cómo abrir en una cuenta de banco, cómo empezar a explorar, a vivir independientemente, cuáles serían sus opciones. Esas son una lista de prioridades de transición en su vida. Y regularmente empezamos de la edad de los 14 a 15 años, y de otras transiciones de 18 a 22, porque ya empiezan a una edad más adulta y más independiente. Y es lo que queremos, que nuestros hijos tengan esa transición, y estos son los ejemplos de algunos puntos que ellos pueden enfocarse y alcanzar esas metas de esas transiciones que ellos quieren alcanzar.
para ser más independientes. Aquí tenemos otros enlaces que compartimos con el propósito de que pueda ayudarle más a cómo crear el cuaderno de transición. Los enlaces están en inglés, pero nosotros podemos tratar de ayudarle y buscar algunas conexiones o documentos traducidos para que sea fácil y sencillo para nuestros hijos, ¿ok? Estos son otros enlaces. Entre esos enlaces, pues, estamos nosotros, Oklahoma Family Network, que somos quienes conectamos una conexión entre los proveedores y las organizaciones también, y el apoyo de padre a padre, ¿ok? Ese es bien importante. Entre otras, está un Alphabet Soup. Son un cuaderno de términos, de palabras que se utilizan en el área de discapacidades del desarrollo, y estos se hacen con el propósito de entender mejor, ese glosario, esas formas de lenguaje. Tengo 3 minutos. Estos son los recursos, ¿ok? Y por último, pues este proyecto ha sido financiado en parte por el Centro de Educación e Información de Salud Materno-Infantil del Departamento de Administración de Recursos y Servicios de Salud de los Estados Unidos y del Departamento de Servicios de Rehabilitación. También el Centro de Educación e Información de Salud de Familia a Familia y el Departamento de Servicios de Rehabilitación de Oklahoma. Esto ha sido todo para mí. Si usted desea una copia y copias electrónicas de las páginas del cuaderno del cuidado de transición de OFN, asistencia personalizada para desarrollar el cuaderno o más información, nos puede llamar a los números que ustedes están viendo, o se pueden comunicar, si necesitan ayuda en español, pueden también comunicarse conmigo, Ivonne Lira, y nosotros podemos ayudarles a personalizar el cuaderno de la transición. Tal vez fue muy rápido, en muy poquito tiempo, el poder explicar todo con mejor, pero podemos hacerlo personalmente. Y acuérdense, esto es individual. Su hijo es diferente a otros niños, a otras personas, igual. Usted lo va a crear conforme de acuerdo a su hijo. Muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Ivonne. A ver, ¿hay preguntas de alguien? Tania. Tania, estás muted. Sí, no tengo preguntas, no. Oh, Solo, claro, me gustaría recibir una de las copias electrónicas del cuaderno. Claro que sí, Tania. Lo haremos llegar. Y no sé si alguien más tenga una pregunta. Realmente la información es muy importante. Abarca muchas áreas que a lo mejor nosotros no pensamos todavía en eso. Pero cuando tenemos este cuaderno, nos damos cuenta que ya tenemos que empezar a practicar y a prepararlos para esta transición. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias, Ivonne. Por favor, ¿me puedes también mandar las páginas digitales a mí también? Claro que sí, doctora. Y a René también, por favor. Parece ser que están en la website, ¿no, Ivonne? Sí están en la website, no están en español, pero están en inglés en la website. Se encuentran en el website de Oklahoma Family Network. Okay. Tania. Y pues es que los estudiantes para el cuaderno de transición, pues ellos son bilingües. Entonces, yes. La cuestión es el cuaderno de transición es para los estudiantes más que nada. Sí, tienes razón, Erika, pero a veces las mamás necesitamos practicar con ellos, como lo de la entrevista y todo eso. Claro. Es importante que los padres puedan entender de lo que se está hablando.
y creo yo que se les haría, tendríamos menos estrés. Claro. Tendríamos menos estrés si no, si pudiéramos practicarlo. Sí, 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 claro. Bueno, pues si no hay preguntas, gracias otra vez, Ivonne, por presentar, por la información y lo grabamos, lo vamos a poner, vamos a mandar el enlace, ¿ok? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por todo y que pasen una excelente mañana todavía. Sí, sí, igualmente y ojalá nos reunimos otra vez hoy en la tarde, ¿ok? Para otra presentación. Claro que sí. Gracias. Gracias. Chaucito a todos.